Pues muy buenas tardes, bienvenidos a este evento extraordinario en el Instituto Cervantes. Es un gran honor para nuestra institución acoger este acto especial que se enmarca en la reunión de la Fundación Internacional para la Libertad y que se está celebrando estos días en el Instituto Cervantes. Quiero agradecer a la Fundación y a su presidente, Mario Vargas Llosa, por haber elegido el Instituto Cervantes para la celebración de estos encuentros. Damos muy calurosamente la bienvenida a los presidentes Felipe Calderón y Sebastián Piñera y al cuasi presidente Mario Vargas Llosa, presidencia felizmente malograda para los amantes de la literatura. Nuestros invitados no requieren ninguna presentación, si bien quisiera decir que Mario Vargas Llosa es miembro del patronato, miembro activo del patronato del Instituto Cervantes, sigue la actividad de todos nuestros centros en el mundo y los apoya con verdadera convicción y efectividad. Y también quisiera añadir que en esta misma sala en la que nos encontramos esta noche fue la que Mario Vargas Llosa eligió para comparecer ante el mundo apenas unas horas después de darse a conocer el Premio Nobel de Literatura. Bienvenidos, bienvenidos todos esta noche nuevamente aquí, su casa. Y antes de comenzar quisiera presentarles a Gerardo Bongiovanni, que es el director de la Fundación Internacional para la Libertad y que va a dirigir unas palabras en nombre de la Fundación. Buenas noches, solo una palabra porque ya Ignacio lo ha dicho todo. Es un gran gusto estar aquí. Sí contarles que estamos haciendo esta conferencia en el marco de una reunión de nuestro Consejo Empresario Asesor. Hay aquí un grupo de empresarios de Iberoamérica muy importante que están comprometidos con la libertad, la democracia y la empresa privada. Y en este marco es que tenemos el honor de colaborar en la organización de este seminario y contar con dos presidentes amigos, como Calderón y Piñera, y por supuesto siempre pasa esto, ¿no? Y ahora no anda. Bueno, de estos dos presidentes y de nuestro presidente inspirador, Mario Vargas Llosa. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias al Instituto Cervantes. Bueno, pues damos comienzo a esta conversación sobre las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, que vamos a tratar de enfocar desde el punto de vista fundamentalmente cultural y lingüístico. Y mi primera pregunta es para Mario Vargas Llosa. Recientemente hemos asistido a las declaraciones de un político relevante en campaña presidencial contra la presencia de los hispanos en Estados Unidos. Han sido unas declaraciones que han tenido una gran repercusión y que han movido a un grupo de intelectuales hispanoamericanos a firmar un manifiesto de repulsa al cual tú te has adherido. Parece que hubiera una tensión entre dos tendencias contradictorias. Por un lado, la de un país orgullosamente hecho de inmigrantes y con una admirable tradición de tolerancia y de respeto hacia las minorías, y por otro la reticencia, en ningún caso menor, y que algunos analistas consideran o califican de xenófoba, hacia la creciente comunidad hispana. ¿Crees que esta tensión, que nació hace ya muchos años con aquel primer movimiento del English Only, se superará alguna vez aquí en Estados Unidos? Yo creo que se va a superar y creo que es un episodio, digamos, menor, preocupante sin duda, pero que no tendrá mayor consecuencia ni siquiera en estas elecciones. Yo creo que Donald Trump es un candidato que no tiene posibilidades ninguna de ser el candidato del Partido Republicano. Creo que sus declaraciones contradicen un sentimiento profundamente arraigado en Estados Unidos, que es democrático, que es tolerante. Tú lo has dicho, es un país que nace de la inmigración. Justamente uno de sus grandes méritos, de sus mejores credenciales, es el haber abierto sus fronteras y recibido inmigrantes del mundo entero, incorporándolos a través del famoso melting pot, ¿no es cierto?, a la sociedad norteamericana. Y yo creo que es un país profundamente democrático, que hay una tradición que ha
arraigado, ¿no?, en la sociedad norteamericana, que es incompatible con declaraciones clarísimamente racistas, ¿no?, como las de este personaje, que ha optado por una línea histriónica, con lo cual ha conseguido, por supuesto, una gran publicidad mediática, pero no creo que tenga mayor trascendencia. Creo que la propia sociedad norteamericana ha sido muy severamente criticado por sus declaraciones racistas, y que, digamos, aunque es una manifestación más bien histrónica y de un candidato que ha optado por una línea payasa, ¿no es cierto? Sí es preocupante porque detrás de esas declaraciones hay racismo, hay una ofensa, ¿no es cierto?, un ultraje a una comunidad como la comunidad mexicana, que está profundamente arraigada. Son muchos millones de mexicanos los que están arraigados en este país y que vienen contribuyendo, como contribuyen siempre los inmigrantes en los países que los reciben, a la prosperidad, a la riqueza, al desarrollo de ese país. ¿Cuántos son? No sabemos exactamente, pero entre 40 y 50 millones de inmigrantes, de los cuales la comunidad mexicana es de lejos la principal, ¿no? Entonces, que un candidato que aspira a la presidencia de Estados Unidos ultraje de esa manera tan ridícula, tan brutalmente ofensiva, es algo que, por supuesto, tiene que provocar preocupación, y que desprestigia profundamente una campaña política, una campaña electoral, preelectoral, que se ha caracterizado hasta ahora por, digamos, mantener siempre, de parte de todos los candidatos, una línea claramente constitucional y democrática. Pero, como digo, no creo que tenga mayor consecuencia, no creo que Donald Trump vaya a ser el candidato de los partidos republicanos. Creo que sería un suicidio para el Partido Republicano tener a Donald Trump como candidato, y en todo caso, si lo tuviera, creo que no hay la más mínima posibilidad de que gane las elecciones de este país. Hablando de la campaña, me doy cuenta de que tenemos esta noche aquí una coreografía que casi parece la de un debate de candidatos presidenciales. Bueno, presidente Calderón, con más de 120 millones de habitantes en México, su país es el de mayor número de hispanohablantes del mundo. De los 55 millones de hispanos que existen en Estados Unidos, ya más de 35 son mexicanos. Y las encuestas que manejamos actualmente en el Instituto Cervantes predicen que en el año 2050 Estados Unidos podría ser el primer país hispanohablante del mundo con 136 millones, por delante de México, lo cual a su vez tiene que ver con las nuevas comunidades mexicanas en Estados Unidos. Desde su experiencia y su larga relación con Estados Unidos, ¿cree usted que los Estados Unidos de América van a convertirse, están en el camino de convertirse inexorablemente en un país bicultural y bilingüe? Bueno, yo opino que Estados Unidos ya es un país multicultural y que está unido por ciertos elementos esenciales de Estado, pero país multicultural ya lo es. Y creo que eso es... esto tiene varias aristas. Bueno, primero coincido con usted en la creciente importancia de la comunidad hispana en Estados Unidos y de ella la comunidad mexicana. Y, por supuesto, la importancia del español, de la lengua castellana y de ahí, desde luego, del Instituto Cervantes también, en esta nueva realidad. Pero creo que hay varias ópticas que todavía hay que abordar en el tema migratorio. Uno, un dato simplemente que a mí me gusta enfatizar. Bueno, primero, considero que el progreso de Estados Unidos en el siglo XX no puede ser entendido sin la comunidad de migrantes. Dos, los migrantes, concretamente los mexicanos, vinieron a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial invitados por el gobierno americano en el programa Bracero, que fue creado por el gobierno americano para reemplazar la fuerza de trabajo de los jóvenes que estaban defendiendo vigorosa y por ventura la libertad de todos en el mundo. Tres, la comunidad mexicana, después de venir creciendo sistemáticamente en el flujo migratorio, este flujo se detuvo. De acuerdo con el Pew Institute,
la migración neta de fuerza de trabajo mexicana a Estados Unidos, es decir, el neto entre trabajadores mexicanos que inmigran versus los que regresan, fue cero. Cero migración neta de fuerza laboral en 2010, 2011, 2012 y 2013. Por las buenas y malas razones. Las malas por la recesión en Estados Unidos, porque la administración Obama ha sido terriblemente dura también, hay que decirlo, en el enforcement de las leyes migratorias. Deporta casi 200,000 personas al año, de los cuales, por cierto, muchos criminales o muchos delincuentes mayores o menores que no quiere juzgar, los ponen en la frontera con México, 80,000 cada año en Juárez, por ejemplo, y eso explicaba muchas cosas de lo que pasaba ahí. Tercero, por el crimen organizado y la presencia que tienen los flujos migratorios, pero también por buenas razones. México creó 1,100 bachilleratos gratuitos, 140 universidades públicas también gratuitas en estos años, 2,500 nuevos hospitales o clínicas, etcétera, etcétera. Y ha tenido una creación de fuerza de trabajo que comentaba Pedro Aspa hace un rato, que ha sido superior proporcionalmente a la de Estados Unidos. Entonces, la tasa migratoria neta de mexicanos llegó a ser, pero hay un flujo centroamericano muy importante ahora. Bueno, finalmente, creo en el tema migratorio que tenemos que buscar nuevas salidas mucho más pragmáticas. Yo coincido totalmente con don Mario Vargas Llosa, a quien admiro, sobre la inviabilidad de un proyecto como Trump, pero me preocupan las razones del fenómeno mismo. Y me parece que hay una amplia capa de la sociedad norteamericana que sí tiene perfectamente imbuido este concepto de que Donald Trump abusiva y mentirosamente ha manipulado, que es la supremacía WASP, ¿no? White Anglo-Saxon Protestant. Y eso es un fenómeno real que no podemos ignorar. Y este fenómeno se ha exacerbado. Tenemos que explorar el por qué se ha exacerbado, a grado tal de producir personajes como este, que ganen o no, están envenenando el ambiente, la opinión pública y la relación. Ahora, creo que una de las cosas que tenemos que rectificar o revisar por lo menos es el tono y la estrategia en cuanto a la política migratoria desde fuera. Lo que yo he aprendido es que la estrategia que se acuñó en su tiempo de Duhuol enchilada, ¿no? Vámonos con todo hasta la ciudadanía para exigir la reforma migratoria, ha provocado un sentimiento de amenaza en amplios estratos americanos que provocan reacciones tan virulentas como este fenómeno mediático payasesco, digamos, circense, que es Donald Trump. Creo que es importante hoy matizar y modular y entender varias cosas. Por ejemplo, que el trabajador migratorio no viene a Estados Unidos ab inicio a buscar la ciudadanía americana. Tiene familia, tiene hijos, tiene madre, tiene hermanos allá. Quisiera venir unos meses, ganar un dinero, volver a su tierra. Tiene tierra porque el reparto agrario, que entre otras cosas, muchas bendiciones, pero también es la causa, una de las grandes causas de la miseria en México, ya luego hablaremos de eso, pues tiene su tierra allá y tiene que ir a cultivarla. Pero tiene que quedarse aquí porque si regresa ya no puede volver a entrar. Es decir, entonces, muchos de esos 35 millones de mexicanos o mexicoamericanos ya, muchos de los 6,5 millones de mexicanos que permanecen ilegales, permanecen aquí porque si regresan, pierden la oportunidad de trabajar aquí, que de gana de ellos trabajarían quizá nada más en el verano, en vacaciones, quizá en el invierno paleando la nieve, quizá estacionalmente, claramente, pero esta política absurda ha hecho que se haga permanente la residencia de quienes querían solo transitorio. ¿Qué veo yo? Y termino. Creo que es importante buscar soluciones pragmáticas, muchas que tienen que ver de trabajo temporal, por ejemplo, de empleos estacionales, de estudios, etcétera, aparte de seguir avanzando con las leyes que el presidente Obama ha hecho vía reglamentaria, pero cambiar esta estrategia de Duhuol enchilada, que lo que ha generado es un sentimiento de amenaza. Muchos americanos se sienten under threat con estas estrategias. A mí me llegaron a acusar, yo una vez le dije en una ceremonia muy emocional, muy emotiva, con una comunidad enorme de mexicanos-americanos aquí, que yo les decía que nos preocupaban, que los queríamos, que los extrañábamos, y que para mí, donde quiera que hubiera un mexicano, ahí está la patria. Y los conservadores me armaron toda una campaña que esa era la declaratoria explícita de que queríamos reconquistar los Estados Unidos, ¿no? En fin, fuera de la anécdota, yo creo que ellos sienten una amenaza y creo que tenemos que ir a soluciones pragmáticas que cierren, que abran nuevamente, que rompan este ostracismo antes de que sea demasiado tarde y los Donald Trump se multipliquen en esta fobia que luego se genera y que llevó a gente como el propio Hitler al poder alguna vez. Muchas gracias. Presidente de Piñera.
Muchos analistas creen que América Latina ha sido desplazada en la actual administración como una prioridad política en favor de Rusia o de China, al menos en el primer term o primer mandato, ¿no? Desde la experiencia de Chile, que ha sido tradicionalmente una de las economías de mayor éxito en todo el subcontinente, ¿cómo valora usted el futuro de los sucesivos esfuerzos de integración de las Américas? Y me refiero no solo a la integración económica, sino también cultural, una integración tan difícil como deseada, pero que parte de profundas diferencias económicas, ideológicas, según los países. En primer lugar, un comentario respecto a Donald Trump. Es posible que diga que dice lo que piensa. El problema está en que no piensa lo que dice. Porque las consecuencias que pueden tener este tipo de campañas pueden ser muy severas. Lo hemos visto en otras partes del mundo. Cuando se empieza a predicar el racismo, el odio, la desintegración, a veces las consecuencias son muy grandes. Por eso me parece bien que la reacción de la propia sociedad americana ha sido, salvo una minoría, ha sido, ¿cierto?, mucho más madura y mucho más prudente que la de uno de los candidatos presidenciales. Y un comentario respecto a lo que decía el presidente Calderón. Hay que recordar que el único extranjero que ha invadido México, que ha invadido Estados Unidos, fue un mexicano, Pancho Villa, que llegó a Estados Unidos, ¿cierto?, tomó control de ciertas empresas de armas, se enfrentó con los soldados americanos. Así que, desde ese punto de vista, los Estados Unidos reaccionaron, llegando hasta la Ciudad de México. Incluso el general Patton, que en esa época era teniente, fue parte de esa incursión para atrapar a Pancho Villa, que nunca lo lograron. Respecto al tema de la integración, si uno ve la experiencia europea... No se lo recuerdes mucho tampoco, Sebastián. O sea, sabes cómo se ponen, ¿no? Bueno, Porfirio Díaz decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí. Pero la verdad es que si uno suma y resta, yo creo que la cercanía con Estados Unidos es una bendición, más que una maldición. Y muchos países querrían tener la frontera y la integración económica que México tiene hoy día con Estados Unidos. Nosotros lo hemos intentado, no a través de la cercanía física, pero sí a través de los instrumentos a nuestro alcance. Chile, igual que México, tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con México y prácticamente con todos los países del mundo, con Europa, China, India, Japón, Corea, Vietnam, casi todos. Pero si uno piensa en la experiencia europea, Europa, después de 2 guerras mundiales, de decenas de millones de muertos, de una destrucción masiva, logró, después de la Segunda Guerra, con la sabiduría de Gasperi, de Alterman, de Konrad Adenauer, logró, ¿cierto?, abandonar la lógica de la línea Maginot o la línea Sigfrido y reemplazarla por la lógica de Maastricht, que es la lógica de la integración. Y con altibajos, con dificultades, con problemas, han logrado un proceso de integración de toda la comunidad europea, que ahora se ha ido expandiendo hacia los países del este, muy notable, más allá de los problemas. Y si uno ve, ¿por qué no hemos logrado algo parecido en nuestras Américas? Porque los estadounidenses creen que el título de americano les pertenece solo a ellos. Pero la verdad es que América es un título que comparten todas las Américas. Yo vi, ¿cierto?, con mucha alegría y esperanza cuando el presidente George Bush, padre, a comienzo de la década de los 90, habló de esta iniciativa de integración de todas las Américas. Y él lo dijo desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y sin embargo, eso, que fue una buena intención, quedó en nada. De hecho, la mataron en parte los propios latinoamericanos. Yo me acuerdo de la cumbre de Mar del Buenos Plata, Aires. o en Mar del Plata, en Argentina, Sí, Plata. cuando el cuarteto de Chávez, Lula, Kirchner y Maradona, ¿cierto?, se encargaron realmente de denostar lo que era una muy buena iniciativa de lograr una integración. Y esto parte, tal vez, por diferencias que... Hay diferencias culturales, ¿cierto? Estados Unidos es un país en cuyo origen es un origen sajón, América Latina tiene un origen hispano, son dos culturas distintas, tuvieron grados de desarrollo muy distintos. Estados Unidos logró, ¿cierto?, desde muy temprano un desarrollo y un progreso que América Latina no lo tuvo, a pesar de haber tenido todas las oportunidades. Si a eso sumamos, ¿cierto?, las diferencias que existen dentro de América Latina, porque hablar de América Latina es una unidad tremendamente heterogénea.
por ejemplo, el enfoque del mundo, del desarrollo, de la democracia, de la forma de integrarnos que tienen los países del ALBA o que tienen los países de la Alianza del Pacífico es diametralmente opuesto. Pero sí creo yo que hay una enorme deuda de integración, no solamente económica, de integración en muchos otros sentidos, que no hemos sido capaces de concretar. Ahora, en parte es responsabilidad, porque hay una costumbre en América Latina, ¿cierto?, que los países del ALBA la han llevado al extremo de culpar de todo, ¿cierto?, a Estados Unidos. Parte de este fracaso en la integración de América Latina con Estados Unidos y entre nosotros mismos es responsabilidad de los propios países de América Latina, que no han entendido el sentido de la integración. La diferencia esencial entre la Alianza del Pacífico y Mercosur es que la Alianza del Pacífico es una alianza entre 4 países, México, Colombia, Perú y Chile, para integrarse en forma más rápida y más eficiente con el mundo, no para construir un muro que nos separe del mundo. En cambio, la lógica del Mercosur es más una unión aduanera de integración entre ellos, pero con un muro, una muralla que los separa del resto del mundo. Pero yo sí creo que esa es una tarea pendiente. Es verdad, y uno entiende que las prioridades de Estados Unidos han estado siempre y están hoy día y probablemente van a seguir estando, donde están más comprometidos sus intereses esenciales, como ocurre en el Medio Oriente, como ocurre en China, como ocurre con Europa del Este, Ucrania, Rusia, el Mar de China. Pero, sin embargo, en varias oportunidades han habido intentos de poder combinar sus prioridades en otras partes del mundo con una mayor búsqueda de integración. Ahora, yo sí creo de que aquí han habido etapas muy distintas, porque si uno piensa, después de la Segunda Guerra Mundial, el rol que tuvo Estados Unidos como potencia hegemónica, ¿cierto?, y muy influyente en América Latina fue muy decisivo, y a través de distintos instrumentos, ayuda económica, que entre paréntesis, hoy día es prácticamente inexistente. La ayuda económica de Estados Unidos, que llegó a ser 0,6% del producto de América Latina, hoy día se ha reducido a menos de la sexta parte. La ayuda militar, lo mismo. Por tanto, lo que América Latina busca hoy día con Estados Unidos, salvo los países más retrasados o con problemas muy específicos, o de pobreza, o de violencia, o de narcotráfico, la inmensa mayoría de los países de América Latina lo que deben buscar con Estados Unidos no es ayuda, es, ¿cierto?, integración para poder hacer un ejercicio de integración que beneficie a ambas partes. Y eso es algo que está definitivamente pendiente. Y quisiera terminar diciendo que hoy día los intereses de Estados Unidos en América Latina, según lo ha expuesto el propio presidente Obama cuando estuvo en Chile y le habló desde Chile al continente, son esencialmente que fortalecer las democracias, el Estado de Derecho, los derechos humanos, las economías libres, abiertas y competitivas en América Latina. Y, cierto, por supuesto, un compromiso con mantener la paz, aun cuando América Latina ha sido un continente que prácticamente en los últimos 70, 80 años no ha conocido las guerras. Esos intereses yo creo que han coincidido mucho con los intereses y los valores de muchos países de América Latina. No con todos, naturalmente que no coinciden con los intereses de los países del ALBA, pero sí coinciden con muchos otros países que comparten esos valores de democracia, de economía abierta, de integración y de una relación de colaboración más que de permanente enfrentamiento. Sí creo que en su primer gobierno, América Latina tuvo una cierta decepción con el presidente Obama porque él había planteado durante su campaña una política mucho más intensa y mucho más proactiva hacia América Latina, cosa que hoy día se va a reponer, porque es muy posible que este tema, no solamente a raíz de los problemas de inmigración, o como tiene con México, o de terrorismo o narcotráfico, como puede tener con países como Colombia, la verdad es que si comparten los valores y compartimos la geografía y compartimos una cultura occidental, nada debiese evitar que hagamos un esfuerzo de integración equivalente al que Europa logró hacer dentro de sus fronteras. Muchas gracias, presidente. Mario, en la cumbre de las Américas de Cartagena, los dirigentes latinoamericanos se sintieron con la suficiente fuerza y seguridad y unidad como para desafiar las prioridades estadounidenses en la región y exigieron a Estados Unidos el levantamiento del embargo a Cuba, con el argumento de que había dañado tradicionalmente las relaciones con todo el resto del continente. Yo sé que tienes sentimientos contradictorios respecto de este gran
paso que ha dado la Administración respecto del restablecimiento histórico de las relaciones con Cuba, pero ¿cómo lo valoras y, sobre todo, crees que puede significar un nuevo impulso para la cultura hispana en Estados Unidos? Bueno, déjame decirte primero mi posición sobre el embargo. Yo he estado siempre a favor del embargo. Creo que el embargo fue una decisión que se tomó con buenos propósitos, que era, por una parte, crear incentivos para que la dictadura más antigua de América Latina comprendiera que, digamos, un régimen de esa naturaleza, que acababa con todas las libertades, que convertía, digamos, a los ciudadanos cubanos en autómatas, manipulados por un poder, digamos, totalitario, que una dictadura de ese tipo era incompatible con los principios civilizados, democráticos, que afortunadamente han ido cundiendo por el continente latinoamericano. Ahora, digamos, lo que ha ocurrido, esa apertura de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, a mí me deja en una, como creo que a muchos amigos de Cuba que quisieran que la dictadura cubana terminara, que Cuba recuperara la democracia y se integrara a lo que es un proceso, yo creo, hoy día continental en América Latina. De todas maneras, creo que nos deja desconcertados, porque por una parte, digamos, hay la posición que acabamos de escuchar, además en la reunión de la FIL que ha precedido a este acto, provoca mucha inquietud en cubanos, defensores de la libertad y de la democracia, que ven en esta apertura una especie de oxígeno que recibe el gobierno cubano, que de esta manera consigue, digamos, algún tipo de apoyo económico sin necesidad de hacer ninguna concesión sobre las libertades ni sobre la legalidad. Ahora, por otra parte, digamos, hay una realidad que creo que no podemos desconocer los que quisiéramos la libertad para Cuba, y es que el embargo ha sido un pretexto que ha utilizado la dictadura cubana permanentemente para acusar a Estados Unidos de la responsabilidad en la catástrofe que es la política económica, en la pobreza, la miseria que vive el pueblo cubano. Y de otra parte, en la población cubana, los indicios son clarísimos. Ha despertado una enorme esperanza, ha despertado una enorme ilusión esta apertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El grueso de la población cubana siente que algo puede cambiar, que algún resquicio, digamos, de libertad comienza con esta apertura de relaciones, que esto va a significar algún progreso económico y que ese progreso económico va a ser más respirable, la vida irrespirable de Cuba. Y si eso lo piensa el grueso de la población peruana, ¿por qué no puede ocurrir? Es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué no puede ocurrir? El embargo claramente no ha tenido éxito. El embargo no ha tenido éxito porque el embargo ha sido un embargo muy relativo, ha sido un embargo de Estados Unidos, que el mundo democrático no participaba en él y que Cuba podía seguir recibiendo de todas maneras todo lo que necesitara y estuviera en condiciones de pagar del resto del mundo. Entonces, el embargo no ha sido ese incentivo que se esperaba durante muchos años para que hubiera una apertura. Entonces, mi posición es de esperanza. Ojalá algo ocurra que mueva de algún modo a Cuba en la dirección de la apertura y de la democratización. Yo creo que el fracaso de la Revolución Cubana es tan absolutamente evidente. La Revolución Cubana ya no es un modelo de nadie. ¿Qué tipo de ilusión puede provocar un sistema que vive en el fracaso económico total? Una dictadura política donde nadie puede ejercitar la más mínima libertad sin ser sancionado, sin ser castigado, sin ser marginado, sin ser encarcelado, sin ser torturado. Bueno, entonces, ¿qué clase de modelo? Es un país que se, digamos,
que se deteriora sistemáticamente, que no tiene salida, que tiene un sistema económico que es absolutamente ineficaz y que solo crea más pobreza, la existencia de una nomenclatura privilegiada. Es muy difícil que ese modelo pueda sobrevivir a los hermanos Castro. Probablemente lo que se viene después de los hermanos Castro es una dictadura militar dentro de la tradición más latinoamericana, peor latinoamericana. Entonces, digamos, mi esperanza es que algo ocurra, que algo de todas maneras produzca por lo menos un principio de cambios dentro de la revolución cubana que signifiquen el deterioro y el deterioro más acelerado del sistema pues, que viene oprimiendo a los cubanos desde hace 56 años. ¿No? Gracias, Mario. Presidente Calderón, el escritor y periodista mexicano Jorge Cepeda estuvo hace apenas 10 días aquí en el Instituto Cervantes y al día siguiente de su conferencia en esta misma sala publicó un artículo sobre los hispanos en Estados Unidos bajo el título Poder inútil. Y yo creo que con ello quería reflejar de algún modo el decalage, el abismo que hay entre, por un lado, la relevancia democrática, la relevancia demográfica de los hispanos en Estados Unidos, demográfica, económica, porque es un poder económico en aumento, y política, al menos en lo que tiene que ver con la influencia electoral. Y por otro lado, la poca relevancia institucional o política. Yo quisiera preguntarle, porque sé que usted ha firmado varios acuerdos con el gobierno español y con el Instituto Cervantes para la promoción del español y de las culturas hispanas en Estados Unidos, poniendo a disposición los institutos Cervantes y los numerosos consulados de México a lo largo y ancho de este país. Pero siendo México el país líder de América Latina, sin duda al menos en lo que se refiere al idioma, ¿qué más cree que puede hacerse para superar la fragmentación de las comunidades hispanas en Estados Unidos y unirlas en torno a la seña de identidad más evidente, que es el idioma? Bueno, una es el rol que los gobiernos hispanos tenemos, o bueno, tienen. A veces me olvida que ya no estoy en el gobierno, pero bueno. El rol que los gobiernos de países hispanos tienen en generar un factor de cohesión de esas comunidades. Y es un poco lo que el gobierno que tuve el honor de encabezar buscó hacer a través de la promoción, entre otras cosas, del idioma español y del seguro popular y de el consulado móvil o itinerante, en fin. Por cierto, saludo a la cónsula adjunta de México en Nueva York, que está por allá. Para hacer, los gobiernos tienen una responsabilidad porque muchas veces el migrante está tan ocupado en su vida diaria, en sobrevivir, que no tiene ese ímpetu de organización y de cohesión y de identidad. De hecho, es todo un tema sociológico, cómo se organizan las comunidades en el extranjero, y son básicamente comunidades subnacionales, microrregionales, ¿no? Es la comunidad de Zacatecas en Los Ángeles, es la comunidad de michoacanos en Chicago, y no es la comunidad de mexicanos per se, por ejemplo, y mucho menos la comunidad de hispanohablantes. Es más, puede haber diferencias importantes entre comunidades hispanas, no muy afines, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero bueno. Segundo, yo creo que la promoción de cultura y de valores es importante, y eso, el rol del Instituto Cervantes, que es una iniciativa, entre otras cosas, del propio gobierno español, me parece vital para poder articular en torno a valores de identidad cultural esta propia fuerza. Tercero, y creo que es una lección enorme para todos, es esta brecha que existe entre la representación política y el poder político de los hispanos. Solo se puede cerrar a través de la participación política de los hispanos, y parece que estoy diciendo una de perogrullo, ¿no? Pero viendo las conversaciones que tuvimos esta tarde, Mario, y oyendo muy interesado a empresarios y líderes en América Latina preocupados por Venezuela, preocupados por Cuba, preocupados por Bolivia, etcétera, pues también yo diría que hay un gap, hay una brecha entre el poder potencial de líderes y empresarios y gente que piensa en los valores e ideas de libertad y la representación política que tienen. Y creo que ese déficit está explicado por la falta de participación política. Decía mi padre que la política es tan importante, pero tan importante,
que no podemos dejársela a los políticos, ¿no? Y hacía esta comparación, por cierto, lingüística o etimológica, que aquí tenemos un divorcio enorme entre la política y la ciudadanía. La paradoja es que la palabra polis, del griego, significa ciudad, y la política viene del concepto de ciudad. Y la palabra ciudadanía viene del civitas latino, que también es ciudad. Son etimológicamente sinónimos. Y lo que tenemos que hacer es que la política la hagan los ciudadanos y que los ciudadanos sean los políticos. Y dicho esta brecha, que yo la veo, que fue parte de la culpa, mea culpa colectiva, por lo menos en Venezuela, y que debemos evitar en México, y que debemos evitar en muchas partes, y que debemos evitar en otras partes, en Chile mismo, también se explica, y en este contexto de su pregunta, director, me permito regresar a los hispanos en Estados Unidos. Yo honestamente también discrepo un poco de lo que se dijo esta tarde. Creo que la demografía trabaja claramente en favor de los demócratas. Quizá no en elecciones intermedias o de Congreso, porque en otras cosas el fenómeno de las salamandras electorales, de la configuración artificial y caprichosa de los distritos, todavía permite la prevalencia de victorias republicanas, pero claramente las minorías, la hispana, que ya es la más grande, la afroamericana y ciertos conceptos liberales en el sentido americano, que no voy a entrar en Honduras ahora, que avanzan y prevalecen, van tomando un terreno dominante en la geopolítica americana. Pero estos hispanos nuestros han hecho ganar finalmente a los últimos presidentes. Hicieron ganar a Clinton, hicieron ganar a George Bush, que fue el único republicano que tuvo la habilidad de traerse una buena tajada de voto hispano, que yo creo que no puede recuperar hoy los republicanos. Incluso Rubio no creo que pueda recuperar esa tajada. Y obviamente ganó Obama, por supuesto, con la propia minoría afroamericana, pero también con un abrumador y contundente apoyo del hispano. En resumen, yo creo en la participación política, creo en la política, creo que la política se ha envilecido a partir del abandono que los ciudadanos, y particularmente quienes tienen más talento, más recursos, más visión, más educación, han hecho o hemos hecho de la vida política. Por cierto, hay un video ahí de su santidad de Francisco que habla precisamente de este tema y de la obligación de abrazar la política y decir, está mal porque nosotros la hemos abandonado, ¿no? En síntesis, coincido. Pues sobre esto mismo quería preguntar al presidente Piñera sobre las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. La comunidad mexicana aquí en Estados Unidos tiene como el corazón partido entre una cierta sintonía mayor por los valores republicanos, en tanto que reflejan pues, una mayor proximidad a la familia, a la religión, y por otro lado una mayor proximidad también a las posiciones demócratas, en tanto que reflejan una mayor apertura hacia fenómenos como el de la inmigración. Las comunidades hispanas han sido decisivas en las últimas elecciones en este país. Son capaces, la comunidad hispana es capaz de colocar un presidente en la Casa Blanca. ¿Usted cree que va a volver a ocurrir eso en las próximas elecciones en Estados Unidos? Bueno, hace un rato atrás escuchábamos a un analista, John Fant, contarnos cómo es el proceso de selección de candidatos entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y nos decía que en general los demócratas partían de una competencia abierta, en que ninguno, ¿cierto?, tenía la rueda de la fortuna clavada al iniciarse el proceso, y nos recordaba la historia de Clinton, de Carter, del propio Obama. En cambio, los republicanos siempre escogían al que estaba mejor ubicado al momento de la partida, y que generalmente el candidato republicano era el que había salido segundo en las primarias anteriores, como fue el caso del presidente Bush, como fue el caso de muchos más, ¿cierto?, McCain, y que ahora se había invertido la situación y la competencia abierta está más en el campo de los republicanos. En cambio, el primero en la fila, en este caso Hillary Clinton, está más en el lado de los demócratas. Pero si una cosa uno ve y analiza es que cada vez que el voto hispano se ha decidido mayoritariamente por un lado o por otro, ha sido decisivo en la elección. Así ocurrió con muchos de los candidatos demócratas, ¿cierto?, como fue el caso de Clinton en su época, de Obama, y así ocurrió con el caso de Bush, que logró quebrar esa tendencia, George Bush hijo, y logró ser electo presidente. Ahora, ¿cierto?, uno se pregunta
qué va a ocurrir, porque hay algunos, no sabemos quién es el candidato republicano, pero hay algunos de ellos que tienen o han hecho, ¿cierto?, un caso muy importante de su cercanía o simpatía por la, ¿cierto?, por la cultura hispana. Algunos de ellos, el presidente, el candidato Bush, ¿cierto?, es casado con una latinoamericana, rubio, ¿cierto?, es de origen latinoamericano. Ted Cruz también es de origen, a pesar que nació en Canadá. Pero en el lado demócrata ahora tenemos una cosa distinta, porque hay una contradicción entre la cercanía del punto de vista de origen, que está concentrada en los candidatos republicanos, versus una política más abierta que ha sido implementada a través de órdenes ejecutivas, porque no ha podido pasarla por el Congreso del actual presidente Obama. Y eso van a ser fuerzas que van a estar muy presentes. Y por otro, lo que mencionabas tú, de que la comunidad hispana en general es una comunidad conservadora en materia de valores. Y eso es algo propio, ¿cierto?, de nuestra cultura. Y por tanto el valor de la vida, el valor de la familia, el valor del matrimonio, son valores que están muy inculcados en la comunidad hispana y que en general en Estados Unidos tienden a relacionarse más con los valores republicanos que con los valores demócratas. Entonces, hoy día por primera vez tenemos este conflicto, ¿cierto?, entre valores, intereses y cercanías, ¿cierto?, del punto de vista de origen, que cruzan a los dos partidos. Pero yo estoy convencido que, bueno, por supuesto que si el candidato terminase siendo Donald Trump, ¿cierto?, la comunidad hispana no tiene dónde perderse y va a inclinarse totalmente a un lado y puede ser decisiva en la elección. Pero como yo creo, igual que Mario, que no va a ser Donald Trump, yo creo que todavía la comunidad hispana no ha tomado posición en esta elección como sí la había tomado en forma muy clara en la elección anterior, cuando favoreció en ambas elecciones, la primera y la reelección, al presidente Obama. Pero una cosa que quería yo comentar respecto al tema de Cuba, la pregunta que le hicieron a Mario, sin duda que el objetivo de una apertura y de una mejor relación entre Estados Unidos y Cuba es doble. Para los cubanos es el levantamiento del embargo, la razón principal, porque dada la crisis venezolana y por tanto la absoluta, ¿cierto?, predecible reducción en los flujos y transferencias desde Venezuela hacia Cuba, que llegaron a ser parte muy importante del producto cubano. Las transferencias llegaron a ser 12.000 millones de dólares al año, hoy día ya han caído mucho. El objetivo de levantar el embargo y tener por ahí un alivio a una crítica situación económica que existe dentro es claramente una razón que puede haber motivado a los hermanos Castro a buscar este acercamiento. Pero el objetivo de Estados Unidos, y yo creo, ¿cierto?, debería ser de todos los demócratas del mundo, debiese ser que esta apertura tenga un efecto decisivo en lograr que Cuba deje de ser una dictadura donde no se respetan los derechos humanos, donde no se respetan las libertades, donde no se respeta la independencia o la separación de los poderes, donde se persigue a los adversarios solamente por pensar distinto. Termine esa situación. Y digo que todos los latinoamericanos, porque de repente nosotros somos contradictorios. Los países latinoamericanos hemos firmado la Carta Interamericana Democrática en la OEA. Hemos firmado, ¿cierto?, la cláusula democrática de UNASUR, salvo México. Hemos firmado la cláusula democrática de CELAC, donde estamos todos. Y en ella se establece claramente que los valores de la democracia y del respeto a los derechos humanos son valores universales que no aceptan ni reconocen fronteras. Y sin embargo, igual como ha sido absolutamente ambigua, débil, ¿cierto?, inconsistente la posición de América Latina frente a los atropellos a la democracia y a los derechos humanos en Cuba, también lo ha sido frente a los atropellos a la democracia y a los derechos humanos en Venezuela. Y por tanto yo creo que aquí hay una necesidad imperiosa de consistencia, en el sentido de que parte de los valores que son, ¿cierto?, indispensables para pertenecer a la comunidad americana son los valores de la democracia, de las libertades y los derechos humanos. Ahora, aquí hay dos tesis. Algunos dicen que el hecho de que Estados Unidos haya iniciado la apertura económica y que va a significar un alivio, porque significa mayor comercio, mayor turismo, le quita fuerza a la oposición cubana para poder esgrimir eso como una condición para forzar al gobierno cubano a empezar a avanzar el camino hacia la democracia y las libertades. Yo tiendo a pensar lo contrario, porque yo siento que la libertad es como el aire. Cuando uno abre una rendija al aire, el aire lo penetra todo. Y cuando los cubanos se den cuenta de que hay un mundo afuera mucho mejor que ese paraíso que les ha prometido Castro, ¿cierto?, durante tanto tiempo y que no ha sido tal, y empiecen a hacer las comparaciones,
porque va a haber, ¿cierto?, más flujo de comercio, más flujo de turismo, más libertades, ¿cierto?, de información y comunicación a través de Internet. Yo creo, ¿cierto?, que el fenómeno de democracia en Cuba es un fenómeno inevitable. Algunos dicen que va a ocurrir, ¿cierto?, cuando se mueran los Castro. Y hoy día nos preguntaba, nos decía un cubano, ¿y qué pasa si los Castro nunca se mueren? Bueno, afortunadamente los Castro han demostrado una tremenda habilidad, pero no son capaces de desafiar la ley de la inmortalidad. Y por tanto yo creo que inevitablemente Cuba, ¿cierto?, ojalá antes de los Castro, pero probablemente va a ser después de los Castro, se va a tener que integrar a la comunidad de la democracia y las libertades en América Latina. Y desde ese punto de vista, ¿cierto?, ojalá Estados Unidos condicionara lo que Cuba quiere a lo que Estados Unidos y todos los demócratas de América Latina queremos, que Cuba deje de ser una dictadura. Director, si pudiera yo hacer una aportación, perdón por meterme en el tema de Sebastián. Yo creo que aquí hay una gran pregunta, ahorita que hablaba Sebastián de las razones de Cuba y de las razones de Estados Unidos. Parecido a lo que dices, yo creo que las razones de Cuba, yo creo que los cubanos, que son muy astutos los Castro, están previendo, están oliendo, digamos, el fin del chavismo, la caída de Venezuela. Están haciendo todo lo posible por evitarlo, pero lo prevén y estos no dan paso sin guarache y se ponen el sombrero antes del aguacero y entonces vamos renovando la relación con Estados Unidos. Oye, son como Tarzán que Sí. no sueltan una liana mientras no tienen agarrada no dan la paso otra. sin guarache, no dan paso sin guarache. Entonces les acabó Rusia, sobrevivieron. Revisemos los discursos de Fidel Castro. Él abogaba porque hubiera un país latinoamericano socialista con petróleo y le cayó Chávez. Y lo salvó y le dio recursos, en fin. Y ahora que eso, pues igual si acaba y si igual no, están recomponiendo la relación a partir de una relación personal de Raúl. A mí me dijo Raúl que cuando era jefe militar en Cuba se reunía mensualmente con el comandante de la Marina Americana, del Comando del Golfo de los Americanos, o con quien lo representara, una vez al mes, en secreto. Ahora, y del lado de Estados Unidos, ¿cuál es la motivación? ¿Será verdaderamente abrir finalmente Cuba a la democracia y la libertad? Caray, yo tengo mis dudas. Yo creo que es más bien el Departamento de Estado queriendo, en la recta final de la administración Obama, construir un legado para América Latina que hasta ahorita es muy pobre. Y el legado yo lo veo que lo quieren construir en tres cosas, o en dos básicamente. Decir que reanudaron la relación con Cuba, que coincido con Mario, es esperanzador para muchos, pero todavía no se traduce en beneficios concretos, ni en democracia, ni en derechos humanos, ni en libertad, y no se ve que se vaya a traducir pronto. Y dos, lograr la paz en Colombia, que de paso le da premio Nobel a nuestro querido amigo Juan Manuel, quizá. Pero aquí el problema es a costa de qué se va a dar ese legado. La paz en Colombia, por ejemplo, está todavía dejando muchas dudas. Yo la duda que tengo es si va a ser una paz que va a unir finalmente a los colombianos o los va a dividir irremediablemente. Porque se está apresurando la paz para que termine ese proceso antes de que salga Obama y antes de que haya cambios políticos en Colombia. Y también me da temor de que se logre ese legado a cambio de sacrificar Venezuela y decir, en Venezuela pues aguantemos hasta el último minuto, hasta el 45, dejando las cosas estables y no hay que arriesgar mucho de la política exterior norteamericana. Ese es mi gran cuestionamiento. Estabilidad en Venezuela y sacrificando a los venezolanos el impostergable cambio que necesitan y dejar que, bueno, compusimos la relación con Cuba e hicimos la paz en Colombia. ¿Qué más quieren delegar? ¿Puedo decir algo antes que me hagas una pregunta? Porque ya me han dado ganas de inmiscuirme también a mí en este tema. Yo tengo una gran curiosidad. ¿Por qué los presidentes democráticos latinoamericanos han mostrado siempre esa falta de entusiasmo para apoyar a los cubanos que luchan por la democracia, a los venezolanos que luchan por la democracia? ¿Por qué ha habido siempre, digamos, ese pretexto que es el de la unidad latinoamericana para no inmiscuirse en los asuntos cubanos o no inmiscuirse en los asuntos venezolanos? Lo que en última instancia siempre redundaba en una complicidad con la dictadura cubana, con la dictadura venezolana. Es difícil entenderlo porque realmente presidentes que han salido victoriosos de una contienda electoral gracias a la democracia,
que presiden gobiernos democráticos, gobiernos que respetan las libertades públicas, que respetan la legalidad, que llaman a elecciones. ¿Cuál es la razón por la que no manifiesten de una manera más activa o manifiesten de alguna manera su solidaridad con quienes en Venezuela, en Cuba y con grandes riesgos de su parte, pues vienen luchando por tener ese tipo de sistema democrático que ha permitido a esos presidentes llegar al poder? Es muy difícil de entenderlo. Es muy difícil de entenderlo porque presidentes que son genuinamente democráticos en sus propios países. No me refiero, digamos, a los presidentes populistas, los presidentes de los países del ALBA, que están muy identificados con el modelo, ¿no?, si se puede llamar así, venezolano. Pero presidentes genuinamente democráticos. ¿Qué les impide hacer algún tipo de manifestación que lleve un apoyo a quienes luchan en condiciones realmente muy difíciles? Porque ser cubano de la oposición o venezolano de la oposición es arriesgar muchas cosas. La libertad, la vida, la propiedad, el trabajo. Es muy difícil de entender realmente. ¿Cuál es la razón? Ustedes han sido dos presidentes democráticos, ustedes han presidido gobiernos democráticos, ustedes salieron electos ¿Qué les impidió cuando estaban en el poder manifestar de alguna manera el apoyo que ahora manifiestan, ¿no es cierto?, como expresidentes por los luchadores demócratas cubanos y venezolanos? No, oiga. No, yo tomo la pregunta de inmediato. Bueno, en primer lugar, ¿por qué no hay una reacción? Uno, porque hay muchos países que simpatizan ideológica y políticamente con Venezuela y por tanto, lejos de querer criticarlo, son aliados incondicionales. Es el grupo del ALBA. Bueno, el ALBA, mucho más que el ALBA. Fue el ALBA, fue Argentina, fue Brasil, en cierta forma. Segundo, la verdad es que a mí, siendo presidente, me tocó en muchas ocasiones pedir la aplicación de la cláusula democrática para países, independientemente del signo, que claramente estaban vulnerando sus democracias. Y lo hice en múltiples ocasiones, incluso una vez que me tocó presidir CELAC, que es la comunidad de los 34 países de América Latina, tuvimos una reunión en Cuba. Yo, cierto, hice algo que no había hecho, según me dijo el presidente Raúl Castro, nunca un presidente en Cuba, que era reunirse con la disidencia. Yo fui a Cuba y dije, yo quiero reunirme con la oposición. De hecho, me reuní con los principales líderes opositores, incluyendo la presidenta de las Damas de Blanco. Estaba el ministro Larroulé en Cuba cuando Castro dijo, sabe, esto no ha ocurrido nunca y no queremos que ocurra. Como diciéndome, usted no puede hacer esto. Yo lo hice, ¿cierto? Y levanté mi voz muchas veces, pero era una voz en el desierto. Porque, ¿qué ocurre? Los países, ¿cierto?, que estaban en esta posición más clara dentro de UNASUR, era Colombia y Chile. Colombia, cuando inicia su proceso de paz, las negociaciones se hacían en Cuba. Y uno de los países observadores o que acompañaba la negociación era Venezuela. Y por tanto, ¿cierto?, eso, ¿cierto?, por razones pragmáticas que los presidentes tienen que considerar y que los expresidentes tenemos la libertad de poder hablar con mayor libertad, se consideró y hubo un cambio. Pero la verdad es que nosotros en varias ocasiones pedimos la aplicación de la cláusula democrática. Pero era un voto, ¿cierto?, que nunca tuvo, ¿cierto?, apoyo, ni siquiera no mayoritario, nunca tuvo ni siquiera un apoyo minoritario. Pero también es cierto que en esto existe un mal sentido de solidaridad con Venezuela, ¿cierto?, particularmente cuando estaba involucrado, ¿cierto?, Estados Unidos al frente, que llevaba a algunos países, ¿cierto?, privilegiar en el fondo el enfrentamiento con Estados Unidos por sobre su adhesión a la democracia. Y ahí nosotros decíamos, ¿qué es democracia? Porque todos los países se declaran democráticos. Venezuela se declara democrático, Cuba se declara democrático. De hecho, Cuba fue expulsado el año 61 de la OEA precisamente porque se le aplicó la cláusula y posteriormente la propia OEA levantó esa restricción. Cuba no se quiso integrar porque decía que la OEA era un instrumento al servicio de Estados Unidos. Pero cuando uno dice, ¿qué es lo que es la democracia? Uno tiene dos formas de hacerlo. Uno es describir los principios de la democracia y remontarse a los filósofos franceses, ¿cierto? Lo otro es decir, la democracia es como el amor. Cuesta definir lo que es el amor. Pero uno se da cuenta inmediatamente cuando está enamorado y cuando no está enamorado.
Lo mismo pasa con la democracia. Uno pisa un país donde no hay democracia y se da cuenta en forma instantánea. Y por tanto, la crítica de Mario Vargas Llosa, que yo la comparto, yo le he pedido, ¿cierto?, que sea selectiva, porque no se debe culpar, ¿cierto?, a todos, ¿cierto?, por los errores de una mayoría que se sigue cometiendo. Y por eso las declaraciones que yo he hecho como expresidente son prácticamente idénticas a las que hice siendo presidente. De hecho, le voy a contar una anécdota. Cuando yo asumí la presidencia de Chile en marzo del año 2010 y di mi primera conferencia de prensa internacional, una de las preguntas fue por Venezuela. Y yo expresé claramente en esa oportunidad